Si quieres aprender una manera más sencilla para estudiar e incluso también para repasar cualquier tema, tanto si estás preparándote para el MIR como si te vas a preparar para cualquier otro examen, o incluso si eres residente y estás estudiando de algún artículo o tienes que leerte algún artículo científico, quédate hasta el final de este video porque te va a enseñar una aplicación que te va a ayudar a ahorrarte muchísimo tiempo cuando estés haciendo cualquiera de estas acciones. Ya casi pasamos directamente a la página porque realmente es una página web que es increíble, tiene una versión gratuita que funciona perfecto y de hecho te voy a enseñar cómo podrías utilizar la versión gratuita siempre para poder resumir, como te decía al principio de este video, cualquier artículo científico, realmente cualquier documento de PDF que puedas encontrar, puedes encontrar manuales, puedes encontrar cualquier material de estudio que lo puedas tener en PDF, vas a poder meterlo en esta página web y a través de ella, mediante una inteligencia artificial que te va a enseñar a continuación, vas a poder encontrar la información que necesitas y estudiar de una manera más eficiente. Si aún no me conoces, yo soy Daniel, soy médico general y también urólogo formado aquí en España, y en este canal de Hablando del MIR intento ayudarte al máximo a que hagas realidad ese sueño de ser médico especialista, pero también cuando eres médico que puedas encontrar las herramientas que te ayuden a maximizar tu tiempo y realmente aprovechar todos los recursos que tengas para formarte y ser el mejor médico que puedas llegar a ser. Y hoy es uno de esos videos donde más que hablar del MIR, vamos a hablar de una aplicación, de una página web que te va a ayudar cuando estés estudiando para poder optimizar el tiempo. Yo siempre digo que hay que intentar estudiar de forma inteligente, principalmente para el MIR, habiendo tanta información que podrías estudiar, porque realmente al no tener un calendario es difícil saber qué estudiar. Es todavía más importante poder optimizar el tiempo y estudiar realmente lo que es necesario e imprescindible para el examen, pero en general en cualquier momento de nuestras vidas como médicos tenemos que estudiar, repasamos algún libro de nuestra especialidad o de lo que sea, tenemos que leer algún artículo científico y muchas veces con los artículos científicos, si te pasa como a mí, es difícil realmente extraer la información valiosa que necesitas saber en cualquier momento y con la que te tienes que quedar para saber un poquito más sobre la patología o sobre el tema que estás intentando aprender un poquito más, y esta herramienta te va a facilitar muchísimo el trabajo. Y lo hace básicamente de una manera muy sencilla, que es respondiéndote a ti cualquier pregunta que tengas relacionada al documento que subas en la página web. Ahora que lo veamos va a ser mucho más fácil de entender, pero si has visto algunos de mis videos sabrás que a mí me parece que una de las mejores maneras de estudiar es realmente sabiendo qué es lo que quiero aprender, y una de esas maneras es haciéndote preguntas sobre el tema que quieres estudiar e ir a buscar en el material de estudio la respuesta a esas preguntas. Muchas veces en la universidad principalmente nos pasa que agarramos un documento, un texto, un libro y empezamos a leerlo desde el principio del capítulo hasta el final. Y luego terminamos y tenemos la sensación de que no sabemos realmente nada de lo que hemos aprendido o muy poco. Y eso es porque realmente no sabemos lo que estamos intentando aprender. Y más cuando ya llevamos un tiempo como médicos, ya no como estudiantes de medicina, aunque también en ese momento se puede hacer, pero cuando ya eres médico o estás estudiando para el MIR, ya tienes un conocimiento de base que te puede ayudar a saber qué cosas no sabes de la patología o de la asignatura que estás estudiando. Con lo cual, si con anterioridad te haces una serie de preguntas de las cosas que crees que no sabes bien o que no sabes del todo sobre lo que vas a estudiar, es más fácil entonces poder ir a buscar en el texto la respuesta a esas preguntas que tienes, que son las cosas que realmente tienes dudas, y de esta manera va a ser mucho más sencillo estudiar, vas a retener más la información y va a ser mucho más rápido y más óptimo el estudio que hagas. Y esta aplicación o esta página web, perdón, te va a ayudar precisamente a eso, y lo vamos a ver a continuación. Básicamente lo que vas a hacer es ir al link que tienes en el perfil o que tienes aquí abajo de este video, que te va a llevar a esta página que se llama umata.ai. Esta, como te digo, es una página que funciona a través de una inteligencia artificial que lo que te hace es precisamente agilizar y facilitar el proceso de estudiar o analizar un documento, en este caso en PDF. Lo que te va a permitir es poder tomar cualquier documento de PDF y hacerle preguntas a la inteligencia artificial para que ella te extraiga de ese documento una respuesta. No es que te va simplemente a copiar y pegar del documento la información que estás buscando, sino que ella analiza, la inteligencia artificial analiza basado en tu pregunta la información que hay en el documento de PDF y te da una respuesta para poder solucionar la pregunta que le has hecho. Y además lo mejor que tiene es que te va a dar las referencias dentro de la página, dentro del documento de PDF, donde ha encontrado la información con la cual te ha dado la respuesta. Entonces, para hacerlo de una forma un poquito más clara, yo he estado utilizando esta página para estudiar
Y una de las cosas que he estado haciendo ahora es estudiándome las guías de cáncer de próstata. Entonces, como ves, aquí en el lado derecho tengo el PDF de las guías europeas de cáncer de próstata y en el lado izquierdo lo que tengo es el diálogo, digamos el chat básicamente, con el cual he estado hablando con esta inteligencia artificial. Si ves, de hecho, se ve bastante claro que, o sea, aquí le hacen las preguntas, aquí hay una serie de información que ya vamos a ir viendo y como te digo, del lado derecho simplemente está el documento de PDF y ella, la inteligencia artificial, según la pregunta que haces, te va dando la referencia o te señala en dónde ha obtenido la información para darte la respuesta. Entonces, para que te des una idea, mira, por ejemplo, lo que hice fue para empezar a estudiar de una manera, o primero para probarla y luego para ir estudiando de una manera organizada, le fui haciendo preguntas muy básicas hasta llegar a temas un poco más específicos. Entonces, lo primero que hice fue preguntarle qué cambios o novedades había en esta guía, que como sabes, las guías clínicas normalmente se actualizan cada año, cada 2 años, pues entonces le dije que me dijera cuáles eran las actualizaciones y aquí me da una respuesta que como ven no es directamente copiándome lo que dice como tal la guía, pero sí tomando la información que viene ahí, me dice cuáles son las principales novedades y luego aquí lo más increíble para mí es que te da las referencias y si haces clic en una de estas referencias te va a llevar directamente a la parte del documento donde ella encontró la información y te lo señala un poquito, no, no es exacto como lo puede señalar, pero sí te dice de dónde, en qué parte en el documento ha sacado la información. Entonces, la verdad que la inteligencia artificial funciona súper bien. De hecho, vamos a hacerle una pregunta ahora mismo. Yo lo que recomiendo es pues ir haciéndote preguntas sobre como desde lo más básico de lo que quieres estudiar hasta llegar, digamos, a todo el proceso de estudio de esa asignatura. Por ejemplo, en este caso, que es cáncer de próstata, pues de repente interesa empezar, aunque sean, si ya son cosas que sabes, de repente no lo tienes que hacer, pero tendría sentido empezar haciéndole preguntas sobre, por ejemplo, cómo se diagnostica el cáncer de próstata, cuáles son las técnicas diagnósticas, cuál es el límite de PSA que se considera normal. Y de hecho vamos a hacerle algunas de estas preguntas hasta llegar, como digo, digamos, en el cáncer de próstata, por ejemplo, lo más avanzado sería pues ya hablar del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración y que ya empezamos a hacerle preguntas respecto a eso. Entonces, para que tengas un estudio ordenado, puedes ir haciéndole preguntas, digamos, desde la parte inicial, diagnóstico, semiología, por ejemplo, o demás, hasta, o incluso desde la definición de la enfermedad o algo así, hasta llegar, digamos, a lo último del manejo de la patología en concreto. Entonces, por ejemplo, en este caso, imagínate que entonces le preguntamos cuáles son los métodos diagnósticos y nos va a dar una respuesta de nuevo diciéndonos en dónde ha obtenido la información para poder darnos la respuesta que nos da. En este caso nos dice que en el texto se mencionan varios métodos diagnósticos, para ellos está el screening, la evaluación clínica, ¿verdad? Esto realmente es así genérico porque de hecho la guía es bastante genérica en ese sentido, no nos dice, ok, el diagnóstico es solo de una manera, sino que hay que tomar varias cosas en cuenta, pero si por ejemplo le preguntamos cuál es el método diagnóstico definitivo, seguramente tendría que decir que es la biopsia de próstata, porque realmente esa es la única manera de diagnosticar de forma total, básicamente, un cáncer, aunque puede que algunas veces falla, pero el método diagnóstico definitivo para el cáncer de próstata es la biopsia, que implica la extracción de pequeñas muestras. Y aquí, por ejemplo, le podemos preguntar, que es algo interesante, cómo cómo se debe hacer esta biopsia. Y si ves, yo le pregunto como casi si estuviese teniendo una conversación con la inteligencia artificial, o sea, no tengo que volver a decirle cómo se debe hacer la biopsia de próstata, no, sino que ella ya sabe, basado en lo que le he preguntado antes, a qué me refiero, ¿verdad? Y en este caso, pues nos dicen el texto, bueno, no proporciona la información detallada sobre cómo se debe realizar una biopsia, sin embargo, se mencionan algunos aspectos en la sección 5.2.9.1, o sea, yo ya puedo ir con esto directamente al texto, al PDF, a buscar la sección 5.2.9.1 que estaría punto 9.1 que estaría aquí, que es precisamente donde está el procesado de las muestras.
Y nos dice que, bueno, que en esa sección viene el procesamiento de las muestras, que se indica que las muestras deben ser de diferentes sitios, en fin, ves que te va dando una respuesta que no es solo como copiando y pegando de un solo lado, o sea, o un solo lugar, la información que viene en el texto, sino que resume o lee el texto, por decirlo de alguna manera, resume la información y te da una respuesta coherente a lo que le has preguntado y luego te dice, esta respuesta la he sacado de la información que vienen en diferentes partes, en diferentes páginas del texto. O sea, no sé, por lo menos a mí me parece que es una herramienta súper, súper útil que te puede servir para ahorrar muchísimo tiempo cuando estés estudiando. Yo en lo personal creo que es una herramienta que tiene que funcionar como algo extra al estudio que hagas. Porque lógicamente esto, digamos, aquí por ejemplo yo estoy estudiando únicamente de una guía o le estoy diciendo que me da información que viene en una guía clínica, que sí que es muy útil, pero también nosotros tenemos un libro específico, básicamente como la Biblia de la urología, donde también sería interesante estar estudiando de los dos lados para poder tener la información más completa, ¿verdad? Y además, lógicamente, esto no va a sustituir el hecho de sentarte a estudiar un libro de texto o varios libros de texto con estudios y demás para poder hacer un análisis más completo de la información y así sacar tus propias conclusiones. Pero sí te va a ayudar a poder agilizar el proceso de ir estudiando cada uno de estos documentos. Como te digo, la página es gratis, tiene una versión gratuita que te permite subir documentos hasta de 20 páginas y cuando subes documentos de más de 20 páginas sí que tienes que pagar una mensualidad que ronda los $15. Eso todo lo puedes ver a través del link que te deje abajo en la descripción de este video, pero puedes utilizarlo siempre de una manera gratuita si subes el documento en porciones de 20 páginas. Por ejemplo, si tienes un documento como es esta guía de cáncer de próstata, que son más de 240 páginas, yo podría cortarlo o bien en secciones de 20 páginas exactas, lo cual puede que no sea necesariamente lo mejor porque puede que me deje en un documento parte de, por ejemplo, la información del diagnóstico y en otro documento la otra, pero lo podría hacer así e ir subiendo cada uno y hacerle preguntas para que me vaya respondiendo diferentes cosas que puedan venir en ese documento. O tal vez lo más sensato es separarlo en las secciones que te interesa estudiar. Entonces, pues, por ejemplo, en esta guía te vas a la parte, a las páginas donde viene el diagnóstico, que probablemente no vayan a ser 20, van a ser menos. En otro puedes meter sobre la epidemiología, en otro sobre el manejo, y si el manejo se divide en diferentes etapas, como es el cáncer de próstata, pues lo vas dividiendo en documentos de PDF de 20 páginas y lo vas subiendo y estudiando cada método de tratamiento de cada etapa de la enfermedad, como es el caso del que estamos hablando, en documentos individuales y le vas haciendo preguntas de eso que estás estudiando en cada momento. Y de esa manera puedes utilizarlo siempre de manera gratuita. O sea, es una herramienta súper útil, súper versátil y que en lo personal creo que te va a ayudar muchísimo a ahorrar tiempo para estudiar y optimizar tu tiempo. Como siempre te digo, es importante que el estudio ya lo hagas de una manera inteligente, no se trata solo de sentarte horas y horas a estudiar, sino aprovechar al máximo ese tiempo que estás estudiando y una de las maneras de hacerlo es sabiendo realmente qué es lo que tienes duda o lo que del todo no sabes sobre una patología o sobre un tema en específico e ir a buscar la respuesta en los documentos, manuales, guías, artículos que tengas, las respuestas a esas preguntas que tienes. Eso te va a ayudar a realmente estar estudiando lo que no sabes o que tienes duda y además a que se te grabe mejor porque estás haciendo un ejercicio más dinámico para poder buscar la información que necesitas del tema de las cosas que no sabes. Entonces creo que esto te va a servir muchísimo. Dime abajo en los comentarios qué te ha parecido esta herramienta y si te gustan este tipo de videos para traerte más herramientas que te pueden ayudar para estudiar y para cosas del día a día que tenemos como médicos, que hay muchísimas cosas que te pueden ayudar. Dímelo abajo en los comentarios si te interesa y ya nos vemos en el próximo video.